Muy buenas tardes. En nuestra lección de hoy, aprovechando lo aprendido en la clase pasada sobre cómo aplicar un color plano, un color degradado y cómo lograr mezclas ópticas por veladura, vamos a avanzar haciendo también una síntesis de lo que hemos aprendido de la teoría del color y que hemos visto cómo evolucionó en el círculo cromático que abarca todo lo que son los colores del arco iris y que se resumió en el siglo XX a partir de Johannes Itten y de Luigina de Grandis y Betty Edwards, que nos dan como una especie de esquema global de lo que es el círculo cromático. Y hoy vamos a ver cómo construirlo con la acuarela, aplicando nuestras técnicas aprendidas, y cómo vamos a ver cómo se clasifica el color en la manera como nosotros lo utilizamos en pintura. La clasificación de los colores es la forma como nosotros utilizamos los 12 colores básicos que hemos visto cómo se distribuyen en el círculo cromático en relación a su aplicación en pintura. La primera clasificación es la de los colores complementarios. Los colores complementarios, como vimos en nuestras clases pasadas, vienen de un efecto que es más de tipo biológico. El ojo reacciona a la sensación de la luz que llega a la retina y los sensores, los conos que reciben estas longitudes de onda, nos dan la sensación de un determinado color en el cerebro. Cuando nosotros pasamos nuestra vista y observamos una zona neutra o una zona clara de tono grisáceo, automáticamente el cerebro da la sensación del color complementario. Se genera la sensación del color que complementa nuestra tríada de primarios. En el círculo cromático eso está representado por la oposición diametral de los colores. En la gráfica percibimos cómo el amarillo está diametralmente opuesto al color violeta, que es su complementario. Como a la derecha vemos el rojo, que se opone al color verde, que es su complementario, y el otro primario, que es el azul, se opone a su complementario, el naranja. Ahí tenemos la relación de complementarios entre los colores primarios y secundarios. Como habíamos visto también, entre los colores secundarios y primarios, al hacer una mezcla, obtenemos los colores terciarios. Estos colores terciarios también tienen un color complementario que es otro terciario y está opuesto, diametralmente opuesto, en el círculo cromático. Así tenemos que el amarillo naranja tiene como complementario al azul violeta. El amarillo verdoso tiene como complementario al rojo violeta. El rojo naranja tiene como complementario al azul verdoso y el rojo violeta tiene complementario al amarillo verdoso, como habíamos dicho. En ese caso tenemos las dupletas de complementarios entre primarios, secundarios y terciarios. Estos tienen un valor importante en la aplicación en pintura, ya que si los colocamos unos junto a otros, se exaltan mutuamente. Entonces, un color se hace mucho más vibrante y mucho más brillante cuando está relacionado con su complementario. Así vemos este cuadrito violeta, muchísimo más nítido y más brillante de color, más intenso, cuando está rodeado de amarillo. Lo mismo sucede a la contraparte cuando el amarillo lo rodeamos de violeta. Tenemos que tener en cuenta también que aquí está influyendo el tamaño del color inductor sobre el color inducido. Tenemos en los ejemplos también el verde y el rojo en sus dos posibilidades, el naranja y el azul, y una pareja de terciarios que es el amarillo verdoso y el rojo naranja. Cuando esto se aplica en la pintura, obviamente hay muchas más posibilidades y más variantes. Este es un cuadro de Pierre Bonnard de 1925, donde él usa básicamente parejas de complementarios porque están viéndose cómo se contraponen amarillos a violetas, rojos a verdes y azules a naranjas. Solo que aquí hay, en el momento de pintar, muchísimas más opciones y más cosas que uno utiliza en el momento de generar la pintura, porque empieza a generar con tonos
que no son totalmente puros, que son entrelazados en un poquito grises. Y eso es otra de las posibilidades que nos genera el concepto de los complementarios. Cuando se mezclan entre sí, se anulan mutuamente, produciendo unas gamas de grises, de colores neutros, o en otro momento pueden ser colores oxidados, o sea, colores que parecen ser como un óxido de hierro. Como resultado obtenemos que la saturación del color baja y la intensidad del color baja. En la gráfica de la izquierda, nosotros vemos cómo se enfrenta el amarillo con el violeta, y en el centro, cuando está perfectamente equilibrada la mezcla entre los dos complementarios, obtenemos el negro. ¿Qué diferencia se ve entre el violeta que vemos abajo a la izquierda y el violeta que vemos abajo en la gráfica de la derecha? En la derecha vemos que el violeta es un poco más azuloso. Entonces, cuando el violeta es un poco más azuloso, ya la mezcla no nos da totalmente negra, sino nos da un gris de un tinte verdoso. Si el violeta fuera un poco más rojizo, nos daría un gris de un tinte un poco más como oxidado. Por eso estamos hablando de que estas mezclas de complementarios que suceden entre el amarillo y el violeta, o entre el naranja y el azul, o entre el verde y el rojo, nos dan colores grises cuando son totalmente neutros, o oxidados cuando tienen una cierta tendencia a tonos de color de carácter marrón. En este cuadro de Franz Marc, vemos cómo hace una composición que es básicamente geométrica, con una especie de herencia cubista, donde vemos un venado en un bosque y vemos cómo los colores son más apagados. Son verdes, hay amarillos, hay naranjas, hay rojos, violetas, pero todos los tonos tienen una intensidad baja. Y algunos de esos colores se ven como negros, como cafés, colores que son grises. Todo esto se puede lograr gracias a esas mezclas entre los complementarios, cosa muy importante de entender cuando hacemos nuestra primera clasificación de colores complementarios en el círculo cromático. Repasamos. Cuando se colocan juntos se intensifican, se ven más brillantes. Cuando se mezclan se anulan, se vuelven grises y se convierten en otra cantidad de posibles colores. Una segunda clasificación es la de colores cálidos y fríos. Y eso tiene que ver más con algo que no es fisiológico, sino que es de una asociación psicológica. Tiene que ver con cosas que nosotros estamos acostumbrados a ver en nuestro entorno. Los colores cálidos normalmente los asociamos con el fuego, con el calor. Cuando nosotros tenemos una fogata y se apaga la llama, la sensación de la brasa tiene el color más cálido que podemos nosotros considerar en pintura. Es un rojo de tinte anaranjado que en nuestros pigmentos llamaríamos un rojo cadmio o un vermellón. Ahora, hay una cuestión importante cuando hablamos de colores cálidos y fríos, es que cualquier color que estemos considerando en una pintura, lo podemos volver más cálido o más frío. Los volvemos más cálidos a cualquier color cuando los mezclamos con rojo, y el más cálido de todos es este rojo cadmio. Esto nos da una posibilidad de generar una atmósfera que en general la relación de todos los colores nos da la sensación de mucho más calidez, que es lo que tenemos en nuestro ejemplo de la izquierda, donde hay gamas de diferentes colores, hay naranjas, rojos, amarillos, verdes, azules, violetas, de todos los colores, pero están cargados hacia el rojo, lo que hace que haya un común denominador cálido, que es la atmósfera caliente que estamos produciendo con esa relación de colores. Aquí hay que tener en cuenta también que el contraste simultáneo que hemos visto en lecciones pasadas harían percibir que realmente esos azules fuertes que vemos abajo no son tan azules. Probablemente se ven más azules porque están rodeados de tonos muchísimo más cálidos, lo que los hacen sentir más fríos, pero en el momento de mezclarlos no son tan fríos. Por contraparte, cuando vamos a querer hacer una atmósfera fría, los colores más fríos son los que nosotros asociamos con algo que es totalmente helado. Imaginémonos nosotros en un paisaje del Polo Norte. ¿Qué es lo que nos rodea? El hielo y el agua del mar. O sea que estamos rodeados de azules y de blancos. Y esos básicamente son los dos colores que tenemos que tener en cuenta para enfriar cualquier cosa que toquemos. Cualquier color se puede enfriar cuando lo tocamos y lo mezclamos con blanco. Mezclado con blanco se enfría, y si le ponemos algo de azul, lo enfriamos también. Hay otras posibilidades de hacer colores fríos, y es cuando los agrizamos o cuando los mezclamos con el complementario. También esa sensación de agrizar un color
enfría el color. En nuestra gráfica de la derecha vemos una atmósfera de tipo azul. También vemos ahí rojos y hay otros tonos que son cálidos, pero que están mucho más mezclados hacia el blanco o hacia el azul, lo que hace que la totalidad de la atmósfera de esa gráfica sea fría. En este caso tenemos como ejemplo de pintura dos cuadros, uno que es un boceto y uno que es ya el cuadro definitivo de Henri Matisse. En el cuadro que vemos a la derecha está planteado un boceto de la idea que él iba a hacer después posteriormente en su cuadro. Y vemos cómo están mezclados un poco hacia el blanco, tienen una cierta dominante del azul, los colores son un poco grises, y eso hace que la atmósfera de ese paisaje con las figuras humanas se sienta más frío que el de la izquierda, donde los colores están más fuertes, son más puros, y tenemos también una sensación de que los colores están de cierta manera cargados o mezclados hacia el rojo, así sean los violetas. Un violeta un poco más rojizo se siente más cálido que un violeta más gris o más azuloso. Una tercera clasificación es la que nos hace percibir la perspectiva del color. Recordemos que cuando estamos trabajando sobre una superficie bidimensional, nuestro lienzo o nuestro papel de acuarela en este caso va a tener una altura y un ancho. No hay ninguna profundidad. Cuando nosotros pintamos, lo que logramos es hacer una mentira o hacer percibir un engaño que nos hace sentir profundidad en el cuadro. Y eso se logra entendiendo cómo funciona el color en relación a la perspectiva del color. Los colores cálidos por sí mismos tienden a verse mucho más cerca de nosotros, mientras que los colores fríos tienden a retroceder. En nuestra gráfica de la derecha tenemos unos naranjas y unos colores que están un poquitico oxidados, pero que son muy fuertes, muy vivos, son muy cálidos. Y vemos cómo avanzan muy fuerte hacia nosotros, haciendo que esas gamas de azules y azules blancuzcos y grisáceos se retrocedan con mucha fuerza. En nuestra gráfica de la izquierda vemos que también hay un color cálido que avanza hacia nosotros, que es como el equivalente de una playa de arena. En ese caso, ese amarillo está mezclado con algo del complementario, o sea, hay una oxidación, se hace un poco gris y no se siente tan al frente como los de la gráfica de la derecha. Entonces nosotros tenemos que es un plano que está cerca a nosotros y los azules y los colores más fríos tienden a sentirse en retroceso. Obviamente esto todo se asocia con la experiencia de la vida nuestra. Cuando vemos un paisaje, tenemos una asociación que ya está pregrabada en nuestro cerebro que también ayuda a reinterpretar los colores. En este otro ejemplo de Joaquín Sorolla, vemos cómo los colores cálidos, los naranjas, los ocres amarillentos, todos estos colores que están bañados de cierta manera, mezclados hacia el rojo, avanzan hacia nosotros, mientras que los colores fríos tienden a retroceder. Claro que aquí también se presenta otro fenómeno de la pintura y es como ciertos tonos fríos podrían también verse relativamente más cercanos a nosotros. El cuento viene siendo acá que los colores puros avanzan. Los colores que se mezclan con su complementario, que se agrisan o oxidan, retroceden. En este caso, la gráfica de la derecha, vemos cómo ese azul se ve en primer plano, mientras que los tonos más cálidos, por lo que están mezclados con el complementario y no son colores puros, tienden a verse un poco más atrás que ese primer plano azul puro. En el gráfico de la izquierda, vemos algo relativo en relación a que cuando se oxidan y se manipulan los colores, los podemos hacer percibir todavía mucho más lejanos y mantenemos la misma sensación de perspectiva. En este ejemplo de Joaquín Sorolla, vemos cómo esos colores que son intensos, son puros, son fuertes, como las barcas, tienden a avanzar hacia nosotros, mientras que colores que no son tan puros, que están más agrisados, como los bordes de la arena en la playa o esas sensaciones de zonas ocres del fondo, que están más neutras, se tienden a ver más atrás. Otros factores que ayudan también a generar perspectiva en el cuadro es cuando uno juega con la pincelada. Pinceladas y detalles más fuertes y más definidos tienden a hacer venir las formas al primer plano, mientras que cuando están las pinceladas más pequeñas o son las formas más difusas, tienden a retroceder en el plano del cuadro. Bueno, ya con estos conocimientos vamos a empezar nuestra plancha de color
que vamos a denominar las clasificaciones de los colores. Básicamente, esta la vamos a basar en el círculo cromático que estuvimos analizando al inicio de esta lección. Solo que no vamos a manejarlo en forma de círculo, sino que lo vamos a dividir en dos segmentos. Lo que tiene que ver con los colores que participan del rojo, o sea, los cálidos, en relación a los colores que participan del azul, que son los fríos. En este caso, los cálidos estarían en la parte superior de la gráfica y los colores fríos en la parte inferior. También tendríamos una contraposición de las clasificaciones del color que estarían explicadas en esta plancha, que se verían de la siguiente manera. Los colores están enfrentados verticalmente por complementarios. Así tenemos el amarillo con su complementario el violeta, el naranja con su complementario el azul, el rojo con su complementario el verde. Y también incluimos los terciarios, el amarillo-naranja con su complementario azul-violeta, el rojo-naranja con el verde-azuloso y el rojo-violeta con el amarillo-verdoso. Y también tenemos la sensación de ese avance y retroceso de los colores de acuerdo a si son más cálidos o más fríos. Vemos como si fueran dos escaleras cruzadas, una descendente que va del amarillo al amarillo-naranja, naranja, rojo, rojo-violeta, llega a la parte más profunda que sería el violeta en la zona fría, y luego se siente un ascenso de la escalera al azul-violeta, al azul, al verde-azuloso, al verde y al amarillo-verdoso. Para empezar a hacer la plancha, lo que vamos a hacer es nosotros colocar nuestro papel acuarela, como ya vimos en la clase pasada, lo pegamos, lo adherimos bien a la tablita de soporte y vamos a dividir la plancha en una mitad. O sea, vamos a usar primero que todo la mitad de un octavo. A esa mitad pegada sobre el papel la dividimos en dos secciones totalmente simétricas iguales. En la sensación vertical dividimos primero por mitad del papel y luego dividimos en tres partes hacia la izquierda y tres partes hacia la derecha totalmente uniformes. Cuando tenemos la plancha ya dividida, vamos a empezar a colocar los colores en la paleta, mezclándolos como vimos en la lección pasada. El amarillo, con una cierta saturación, vamos con la escalita de grises a controlar que el rojo sea un color medio y que el azul sea un color más oscuro. En la paleta, ya teniendo los tres colores primarios preparados suficientes, casi los pocillitos llenos, vamos a empezar a hacer la plancha y vamos a tener en cuenta una cosa muy importante, que cuando cambiemos a otro color y lavemos el pincel, tenemos que siempre lavarlo muy perfectamente, con mucho esmero, y secarlo totalmente, de manera que cuando lo vayamos a utilizar de nuevo, toquemos los pelitos y los sintamos secos. Esto es con el fin de que no entre agua a la mezcla y nos altere la relación de saturación de los colores, lo que alteraría la plancha. En resumen, vamos a empezar con nuestro color primario, el amarillo. Todos los colores van a ocupar tres espacios, tres casillas de la plancha. En este caso, el amarillo va a ir dos casillas en la parte superior que corresponde a las zonas de colores cálidos y una en la parte inferior que correspondería a esa zona que va hacia los verdes amarillentos. Los colores los vamos a trabajar de manera que aprovechemos la sensación de más control. O sea, vamos a trabajar en la zona más angosta y estirando el color hacia la zona más larga. En el caso de la parte de arriba, los dos cuadraditos, lo hacemos en esta misma sensación como estamos viendo en la gráfica, porque es cuadrado, podríamos hacerlo vertical la tabla o en este momento como está horizontal. El cuadrito de abajo sí lo hacemos desde la parte más angosta a la parte más larga. Cuando está totalmente en plano, ya está colocado el amarillo en esa posición, lo dejamos secar perfectamente. Enseguida, preparamos nuestro rojo, ya lo tenemos preparado, pero en este caso vamos a colocar la tabla de una manera vertical, donde el pedacito de una sola casilla de amarillo va a quedar a nuestra derecha, arriba. Y vamos a desplazar con el pincel el rojo, cubriendo las tres casillas sin parar, desde esa parte superior hasta la tercera casilla, cubriendo todos esos tres espacios. Después dejamos secar perfectamente y hacemos lo mismo con el azul. Con la misma orientación de la tabla, empezamos en la tercera casilla y nos desplazamos sin parar hasta la quinta casilla, cubriendo toda esa zona
con el primario azul. En ese caso ya tendremos nuestros tres colores totalmente secos y vemos la paleta cómo estaría organizada con nuestros colores ya divididos en los pocillos. Acto seguido, lo que vamos a hacer es básicamente dividir el amarillo en dos porciones. Vamos a dejar una donde está originalmente, que vamos a seguir usándola para el amarillo. Separamos un poco más arriba un amarillo donde vamos a mezclar con rojo los naranjas y ponemos otra parte del amarillo cerca al azul para mezclar los verdes. También separamos del rojo otra porción cerca al azul para preparar los violetas. Entonces tendríamos la paleta para los tres primarios y para los tres secundarios. Recuerden que siempre tenemos que hacer las mezclas después de lavar el pincel y secarlo muy bien para que no se nos vayan a alterar los valores tonales de los colores, no se nos van a volver menos intensos y se daña totalmente la plancha porque pierde el control de saturación. Cuando mezclamos el color naranja, y ya lo tenemos perfectamente ubicado de acuerdo a la muestra que ustedes tienen ahí en la película, vamos a extenderlo colocando la tabla verticalmente. Lo vamos a poner desde el sitio que ocupa el naranja, sin parar, lo vamos a ir extendiendo hasta llegar sobre la primera casilla del amarillo para obtener una mezcla óptica de un amarillo naranja. Vamos enseguida a ver un video de cómo se hace esta operación. Recuerden, como vimos en la clase pasada, aplicar suficiente cantidad de pigmento y agua, que se acumule esa gotita colgante para asegurarnos que el color quede totalmente plano. Y nos vamos a asegurar de que los límites de las casillitas queden totalmente firmes, que no van a quedar mordidos, que no van a quedar puntas. Nos aseguramos que quede perfectamente nítido y rectangular en la zona que estamos pintando. Recordamos no dejar secar ese borde húmedo para que se pueda producir una superficie totalmente uniforme y plana. Otro factor que debemos recordar es llevar una velocidad constante y no detenernos en ningún momento para que no se vaya a producir ninguna franja o línea. Cuando llegamos a nuestra zona del amarillo, no nos detenemos y nos debemos asegurar de no refregar nunca el pincel con fuerza para no hacer caer la zona de la pintura amarilla para evitar de esa manera franjas y líneas. En este momento ya nos damos cuenta cómo esa franja del naranja, cuando se superpone al amarillo, nos da un tono más luminoso, que es el terciario amarillo-naranja. En este caso lo obtenemos por una mezcla óptica al superponer por veladura un color sobre otro.
Siempre los colores van a partir de la casilla del color original, en este caso el naranja, hacia el amarillo. Posteriormente, cuando ya esté seco y hagamos la otra zona para cumplir la idea de que todos los colores van a ocupar 3 casillas, partimos de la zona del naranja hacia la zona del rojo. Lo veremos más adelante. Ya una vez que terminamos nuestras 2 casillas, que es la tarea en este momento, nos aseguramos que el límite inferior esté perfectamente definido, que no vaya a quedar mordido. Y una vez que lo tenemos totalmente asegurado, inclinamos la tabla y recogemos el exceso de humedad. Recordando, secamos el pincel y el pincel de esa manera queda absorbiendo el líquido que sobra. Colocarlo a la punta muy levemente, entra en contacto con la humedad y trata de sacar, así de esa manera hacemos que la superficie quede totalmente uniforme y la dejamos secar inclinada. Bueno, ahora vamos a preparar el otro secundario que es el verde. Una vez lo tenemos perfectamente mezclado, que no quede ni tan amarillento ni tan azul, sino en un promedio, lo colocamos en la plancha en su sitio. Empezamos en la casilla del verde, estando la tabla en forma vertical. En este caso, ese espacio del verde, ahí es donde iniciamos el color y lo desplazamos pasando sobre el azul para generar la mezcla óptica del azul verdoso. Recuerden que hay que dejar secar perfectamente los colores y no colocar nunca nada cerca a algo que está húmedo porque se va a manchar. O sea, hay que tener paciencia, se toman su descanso, toman un tinto, respiran, hacen su pausa activa y vuelven para que la plancha salga perfecta sin afanes. Ahora vamos a preparar el siguiente secundario, que es el violeta, que no quede ni muy rojo ni demasiado azul. Una vez tenemos preparado el violeta, lo extendemos. En este caso, desde la casilla del violeta, volteamos la tabla, empezamos por la izquierda arriba y desplazamos el violeta pasando sobre la primera casilla del azul para obtener, por mezcla óptica, el azul violeta. Dejamos secar perfectamente y debemos estar seguros de que ya la zona que habíamos pintado de naranja esté totalmente seca para que no se manche. Posteriormente, con el mismo violeta, hacemos una superposición al rojo, al último rojo de la derecha abajo, para que se mezcle ópticamente el rojo violeta. Una vez está totalmente seco, hemos esperado un rato, avanzamos ahora con el naranja, colocándolo sobre el naranja y desplazándolo sobre la primera casilla del rojo, para obtener como mezcla óptica el rojo naranja. Dejamos secar con tranquilidad y ahora ponemos con el verde que ya teníamos preparado, repetimos el verde sobre el verde y nos desplazamos hacia la zona del amarillo que estaba en la parte inferior para obtener por mezcla óptica el amarillo verdoso. Ya con esos secundarios superpuestos sobre ellos mismos, los tenemos ya con 2 capas. Recuerden que todos los colores deben tener 2 capas de color. Por eso en este momento, para poder lograr el equilibrio de saturación, ponemos un amarillo sobre el amarillo para lograr más saturación en ese primario. Lo mismo va a suceder con el violeta. Al violeta, que estaba solo una capa, le ponemos otra capa de violeta para que se convierta en el color más oscuro de nuestra plancha. Tiene 2 capas en este momento.
Lo mismo hacemos con el azul, agregándole otra capa de azul para que quede más saturado. Y por último, le agregamos más rojo al rojo y de esta manera tenemos toda la plancha totalmente equilibrada. Y tenemos nuestro resumen de la teoría del color con las clasificaciones de colores cálidos, contrafríos, por complementarios en oposición y con nuestra sensación, cuando hemos manejado bien las saturaciones, de colores que vienen más cercanos y se van alejando hacia la profundidad, que es hacia el violeta, y vuelven a salir, que son la sensación de la perspectiva del color. En la próxima clase vamos a trabajar las técnicas de la acuarela que nos hacen falta. Vamos a ver el color fundido y cómo se maneja el húmedo sobre húmedo. Y vamos a ver ciertas tácticas de cómo maneja uno un trabajo en acuarela. Y vamos a hacer un trabajo libre utilizando como referentes cosas que nos faciliten el uso del manejo de las técnicas de la acuarela, como es el fragmentar la superficie del cuadro. Y vamos a tomar como referente a Paul Klee y a August Mack, dos pintores alemanes que trabajaron hombro a hombro en África en los primeros años del siglo XX. En este momento estamos viendo un cuadro de Mack que se llama Kairouan 3, eso es por el lado de Túnez, y aquí tenemos uno que es más geometrizado y donde están aplicándose las técnicas básicas que hemos comentado. El trabajo que ustedes van a desarrollar después de haber hecho esta plancha que nos capacita para poder hacer este tipo, digamos, de incursiones en algo más creativo y en algo más personal, lo vamos a manejar de esta forma y por eso necesito que ustedes empiecen como a investigar sobre estos dos pintores y sus trabajos en acuarela para que nos quedemos mucho más en forma, digamos, más manejo de los conceptos y estemos como un poquito más bañados de referentes para asumir el trabajo de la lección que viene. Por el momento es todo y nos vemos en la próxima clase. Que pasen muy buena tarde.